Llegaste a Buena Banda He for She, un podcast especial de grandes aliados. Presentado por General Motors. Episodio 1. Esta vez no voy a leer una intro. Voy a platicar, explicarles por qué quise hacer este especial He for She. Desde mi perspectiva personal de género, la inclusión de las mujeres líderes en las empresas y en las organizaciones sociales necesita necesariamente, valga la redundancia, de los hombres. Porque los hombres están en los puestos de poder y nos tienen que ayudar a sacudir y a cambiar la realidad. Yo a mi marca, a propósito, no la bauticé cuando la creé con algo femenino. Buena Banda es abierta. Y aunque se trata de visibilizar mujeres fuertes y es el principal propósito, yo siempre supe que quería incluir de alguna manera a los hombres en la conversación de Buena Banda, en la dinámica de Buena Banda. Y llegó el día. Hay mujeres que se enojan mucho cuando los hombres dicen: ya me volví feminista porque tengo mujeres en casa y porque mi esposa es muy fuerte. Como si no fuera una realidad estar rodeado de mujeres. Y como si fuera un pecado que eso los volviera feministas. Yo no me enojo por eso, porque es cierto que los hombres rodeados de mujeres fuertes, su mamá, sus esposas, sus hijas, sus novias, adquieren una sensibilidad distinta. Y si eso es su entrada, pues adelante. Evidentemente, se vuelven feministas no solo por su interés primero familiar, sino que amplían su sensibilidad a sus grupos, a sus empresas y a ver y ayudar a visibilizar el tremendo talento de mujeres que los rodean. Es el caso de mi invitado de hoy. Ya lo escucharán, no quiero presentarlo más. Es un tipazo absoluto. Me interesó mucho porque tiene un puestotote en una industria muy relevante para el país y también me interesó por la posición de liderazgo que ocupaba hasta hace poco en el Consejo de Empresas Globales. La otra importante que decir: esto no es un especial sobre feminismo y lo que los hombres piensan de las mujeres, ni para cuestionarlos ni para incomodarlos. Sí es un especial para escuchar cómo piensan los hombres progre increíbles que ya tenemos. Bienvenidos, queridos aliados, a Buena Banda. Buena Banda He for She. En este episodio de Buena Banda He for She, Alberto de la Fuente. Tiene doble licenciatura por el ITAM, una en Economía y la otra en Relaciones Internacionales. También cuenta con un Master of Philosophy en Economía e Historia de la Universidad de Oxford y una maestría en Administración de Empresas en la Australian School of Business. Antes de trabajar en la iniciativa privada, dedicó su hacer al sector público trabajando en la Oficina de la Presidencia de la República, en la Secretaría de Energía y en la Comisión Reguladora de Energía. Fue presidente del Grupo de Energía de la Cámara Británica de Comercio de 2013 a 2016 y presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos de 2016 a 2020, cargo para el que fue reelecto en 2024. También fue presidente del Consejo de Empresas Globales de 2021 hasta hace unos meses. Desde 2006 es parte de las filas de Shell, empresa a la que se integró como gerente de mercadotecnia con Northwest Shell Gas en Australia y en la que hoy preside y es director para México. General Motors sabe que si los hombres no se suman a la iniciativa de género, las cosas no avanzan. Por eso, el referente de la industria automotriz en México, al ser productor y exportador número 1 de autos del país, se une a la conversación. General Motors visibiliza esta serie de nuevos liderazgos de hombres de diferentes industrias que entienden que las mujeres en cargos directivos es lo que verdaderamente va a cambiar nuestra cultura empresarial. A los hombres los define su carrera. ¿Qué opinas? Yo no creo que a mí me defina mi carrera. Pero bueno, pues sin duda al final de cuentas acumula uno años en una organización o años de vida profesional. Yo no necesito grandes introducciones ni mucho menos, porque creo que al final lo que importa es la esencia de la persona. Entonces, los títulos, los estudios, etcétera, pues sí, dan contexto, pero para mí eso siempre han tenido un papel secundario, ¿no? ¿No te sientes que eso es tan parte de tu vida como otras cosas? No, para nada. ¿Qué sí es parte de tu vida? Pues para mí, sin duda, familia.
lo que hago fuera del trabajo, esta parte del ejercicio, del propósito de vida y mi compromiso con mi país, que siento que es algo que aprendí cuando trabajé en el sector público y que es ese sentido de aportar, de ayudar, de colaborar, de hacer que las cosas trabajen. Eso en cualquier contexto siempre está conmigo. ¿Por qué eres así? ¿Quién te hizo así dador? Yo sé que ahora está muy estigmatizado el haber estudiado, por ejemplo, en el ITAM, pero para mí el ITAM fue un cambio importante. Y yo sé que no es la UNAM, pero sí me permitió tener contacto con mucha gente, y con mucha gente que tenía realmente vocación de servicio. Y yo aprendí ahí lo importante que es darle a tu país lo que tú has podido alcanzar y que lo has podido lograr. Eso me hizo a mí trabajar en el sector público y pues sentir ese enorme placer de levantarte todas las mañanas a trabajar por tu país. Creo que nunca más lo he vuelto a experimentar. Y yo creo que por eso siempre lo he estado buscando en todo lo que he hecho y en todas las organizaciones en las que estoy, poder dar un poco más, un ¿no? poco más que solamente estar haciendo mi trabajo, mi chamba del día a día, ¿no? O sea, ¿podrás decir que eso es parte de lo que te tenía en el Consejo de Empresas Globales? Tanto tiempo, además, porque fuiste reelegido. Sí, y cuando entré al Consejo de Empresas Globales, quería tener muy clara la brújula. Mi brújula era estar al servicio de la organización, hacer que le vaya bien a México, trabajar con el gobierno y no utilizar el puesto para beneficio propio, porque existía la preocupación de que ese fuera el objetivo, porque mucha gente llega a esos puestos con ese objetivo y no sabes medallas, ¿no? Y no sabes qué bien me funcionó, porque esa siempre fue la brújula y me di cuenta al final de este proceso que cuando no lo estás buscando, que no estás buscando la medalla, como bien dices, realmente puedes dar mucho más de ti y puedes gozar las cosas mucho más, ¿no? Porque realmente estás enfocado en pues cómo hacemos que las cosas salgan bien, no tanto en que me llevo o no me llevo la medalla, qué es esto, qué es lo otro. O mucha gente me decía, pero de ahí ¿a dónde más quieres ir? No, no quiero a ningún lado. O sea, estoy aquí, quiero aportar, quiero ayudar en el Consejo de Empresas Globales y Eso es la satisfacción. Esa es la satisfacción. ¿Por qué te reeligieron? O sea, ¿qué vieron en tu perfil? Pues yo entré en un momento en el Consejo y yo creo que cada quien le toca un momento distinto. Claudia Jáñez, que creo que hizo un trabajo espectacular. A Claudia le tocó liderar al consejo durante la pandemia, realmente, el COVID. Entonces veníamos de estar todos encerrados. Y yo llego en un momento donde empezamos a estar afuera. Entonces le doy ese cambio de volver a encontrarnos. Sí. Y si tú me preguntas hoy cuál es el mayor logro de estos 3 años que estuve en el consejo, es haber vuelto a construir ese sentimiento de comunidad dentro de los líderes que forman parte del Consejo de Empresas Globales. Entonces me tocó vivir ese momento especial, más allá del gobierno, volver a buscar relaciones a nivel de los estados, no solamente a nivel de la federación. Y bueno, lograr ese crecimiento de membresía o ir creciendo como consejo, pues para tener un poquito más de fuerza y tener un poquito más de injerencia, ¿no? ¿Cuántas empresas hay hoy? 62 empresas, para ser exactos. Okay. Y cuando llegué yo éramos como 50 empresas. Unas salieron, otras llegaron, pero hoy es un consejo realmente, creo que fuerte, representativo, diverso. Bueno, me encanta que en el consejo tuvimos 5 mujeres de 9 miembros del comité ejecutivo. Estamos lejos de un tema de paridad, pero creo que el Consejo de Empresas Globales, dentro de estos organismos empresariales, quizás por la naturaleza de las empresas que son empresas multinacionales, más modernas, ¿no? Más modernas, tenemos la ventaja, la fortuna de tener mujeres. ¿Quiénes estaban en el comité o quiénes pasaron Pues hemos tenido a Paula Santilli. Paula, de PepsiCo. De Mónica Flores, Mónica Aspe, de AT&T, Luz Adriana, que estaba en Visa, ahora Fernanda Guarro, Silvia Dávila. Estuvo Angélica Ruiz de BP, también al principio también estuvo en el primer comité ejecutivo, en fin. Pero mucho impulsado por ti esto de la paridad en el comité ejecutivo, ¿cierto? Bueno, otra vez, a mí no me encanta llevarme las medallas, yo creo que es un proceso que se da, pero yo lo disfruto muchísimo. Pero, no por medallas, sino porque creías que era una cosa positiva. Ah, por supuesto. Yo creo que es algo muy importante. Y creo que es importante por varias cosas. Por ejemplo, en mí sí tuvo una influencia muy importante el haber tenido una abuela que bien nace a principios del siglo XX, pero ella fue contadora, trabajó toda su vida, clase media. En España. En España,
persona. Igual muy moderna, ¿no? Sí, Para muy, allá. muy moderna y con quien siempre disfruté tener conversaciones porque sus conversaciones iban sobre política, o sea, iban más allá del chisme o de lo que pasaba alrededor, porque era una persona que pensaba mucho en lo que está ocurriendo a su alrededor, tenía visiones políticas muy fuertes, argumentaba muy bien sus puntos de vista y bueno, para mí ella tuvo una influencia importante. Sin duda, mi esposa es mi consejera todos los días, aprendo muchísimo de ella todo el tiempo. El hecho de tener 2 hijas. Vamos a hacer un paréntesis para hablar de la gran Ana Raptis, que es tu esposa. Cuéntame qué hace Ana Raptis. Bueno, pues Ana tiene un fondo donde justamente el enfoque es un tema de género. Ella invierte en temas que tienen que ver con agro, con fintech, salud, pero siempre el centro es alrededor de la mujer, ya sea que sean proyectos o que busquen mejorar la situación de la mujer, o bien que sean mujeres que sean ya sea las directoras o parte de la administración. Ella tiene esta idea y creo que es correcta, que cuando los hombres tomamos decisiones, a veces tenemos vallas de género y se va generando un círculo perverso donde invertimos en temas de hombres y no vemos el tema de mujeres. Entonces ella cree que darle más visibilidad o tener más mujeres invirtiendo, ¿no? Ella apuesta mucho para que las mujeres se vuelvan inversionistas y que tomen esas decisiones. De hecho, en mi casa ella toma las decisiones de inversión, digo, las platicamos, pero nadie mejor que ella para tomar esas decisiones y creo que está teniendo éxito el proyecto de Ana. Al día de hoy creo que han invertido ya el 80% más o menos de los fondos que tenían para invertir y pues muchas empresas van muy bien y bueno, ella lo comenta mucho en mi casa, lo comenta mucho con mis hijas, ellas se dan cuenta, aprenden de lo que se trata de invertir y no invertir. A ella se le gusta ir mucho a los detalles, pues disfrutamos enormemente porque yo aprendo todos los días de todos estos proyectos en los que están invirtiendo. Sí, y es se llama Amplifica Capital el fondo, ya estará Ana por acá, ahora le ganaste a aparecer antes que ella en Buena Banda. Pero Ana es una grande y es una gran impulsora de esto. Además me encanta porque con datos reales de por qué invertir en mujeres es una buena idea, no es un deseo social. Y también impulsando a que seamos las mujeres las que seamos las inversionistas, porque hay mucho el tema es que en las mujeres emprendedoras no se invierte. Pues es que tampoco hay mujeres poniendo dinero, claro, ¿no? Entonces me encanta. Entonces pues para ti tu ambiente es... Sí, y por último yo te diría que incluso el trabajar en la empresa en que yo trabajo, yo llevo en Shell casi 20 años y yo he visto cómo cada vez más el tema de diversidad, equidad e inclusión es un tema que cada vez tiene más relevancia, no solamente en el tema de género, pero el tema de género es un tema importante. Y yo he visto cómo se ha ido dando el cambio y yo veo cómo cada vez somos una mejor empresa por cada vez tener más de esta diversidad. ¿En serio lo ves así en lo concreto? O sea, diversidad igual a mejor empresa. Definitivamente. O sea, en el cómo se toman las decisiones a partir de los diferentes puntos de vista. Son más ricas. Son mucho más ricas. Y hay cosas que nunca a mí se me hubieran ocurrido y que a compañeras mías de trabajo se les ocurre, o la sensibilidad, o definitivamente tomamos mejores decisiones. Y todavía nos falta muchísimo por recorrer. No estoy diciendo que estamos ahí. Nosotros, por ejemplo, en Shell México tenemos 52% son hombres, 48% son mujeres. A nivel gerencial tenemos 36% de mujeres. Nuestra aspiración el año que entra deberíamos estar en el 40% y quisiéramos estar eventualmente 50-50, si no es que más. Entonces, camino por recorrer muchísimo, pero sí se ven los cambios, ¿no? Entonces, yo creo que todo el entorno en el que yo estoy inmerso, pues me ha hecho que ver las bondades, las virtudes, la importancia que tiene, ¿no? Algo en lo que sí trabajamos mucho en Shell y que yo trabajo mucho y que también lo he aprendido mucho de Ana, es que, como bien dices, hay que trabajar con los hombres. Porque en Shell nosotros le damos mucha flexibilidad a los empleados en general. Antes del COVID quizás procurábamos incluso darle más flexibilidad a las mujeres. ¿Pero en qué se traducía esto? En que las mujeres podían tener flexibilidad, pero al final de cuentas las mujeres eran las que iban a las escuelas con sus hijos, las que hacían el trabajo en casa y los hombres no. Y entonces yo les decía a mis colegas, hombres, es que aquí no es un tema de que vas a la escuela por ayudar a tu esposa.
vas a la escuela. Porque son tus es hijos. Un regalo para ti. O sea, yo no me puedo imaginar no yendo a los partidos de fútbol de mis hijas. Exacto. El que se lo pierde soy yo. Claro. No me están dando a mí nada por ir a esos partidos. Sí. Y ahí es donde tenemos que trabajar más y hemos hecho talleres justamente para que los hombres se sensibilicen de lo que se están perdiendo, porque si le das más tiempo a la mujer para que trabaje, para que vaya a los hijos, o sea, en Shell una última iniciativa que hicimos a nivel global es que los hombres tienen ahora por paternidad 8 semanas de paternidad. Y aunque no es mandatorio, sí se busca que la gente lo tome, pero esto ir tomando esta conciencia, ¿no? Y yo veo en la oficina, bueno, quizás por el ejemplo mío, ¿no? Pero yo soy muy abierto a decirles, oye, pues hoy en la tarde a las 4 me voy porque a las 5 tengo partido de fútbol. No tienes que mentir, ¿no? No tengo que mentir, sí. Exactamente. Y noto que cada vez más los hombres lo hacen más. Oye, si tienes que ir a la escuela, no tienes que ir. Tu hija va a dar un recital o hijo en la escuela, no te lo pierdas. No puedes no estar ahí porque al final de cuentas el que se lo pierdes eres tú, ¿no? Y yo creo que ahí es donde todavía tenemos que hacer muchos cambios. Es este famosísimo tema de cuidados, ¿no? Finalmente, digo, en el mundo, pero en México de manera muy notoria, los cuidados de los hijos, de los viejos, de la casa, están a cargo de la mujer. Sí. Te pueden dar toda la libertad del mundo. Incluso te pueden pagar ya muy bien. Pero si los cuidados están cargados a ti, es que siempre competirán con el desarrollo de tu carrera. He for She, en buena banda. Me encanta cómo dices, los hombres se pierden la vida si se pierden los cuidados. Sí. Creo que estas nuevas masculinidades van cambiando un poco estos patrones, ojalá. Sí, incluso los temas de la casa. Yo decía ahorita, Ana es buenísima tomando decisiones de inversión. A ninguno de los dos nos encanta hacer el súper, por ejemplo, y bueno, pues lo hacemos en línea, ¿no? Uh-huh. Y porque no es una de las cosas que a los dos nos guste, pero yo me encargo más del día a día, trabajar con el Departamento de Recursos Humanos en casa, porque a Ana tampoco es algo que le encante. Fíjate. Pero se van dando cuáles son las fortalezas, ¿no? Y cómo vamos distribuyendo al final de cuentas esas responsabilidades. Pero no son departamentos clásicos femenino y masculino, sino por verdaderas fortalezas de perfil y de talentos, ¿no? Claro, ¿no? Y a veces el tema de la comunicación, Ana, ser extranjera, pues a veces esa sensibilidad, ¿no? Entonces a lo mejor a mí se me da mejor eso, pero pues hay otras cosas que para nada, ¿no? O incluso en la educación de nuestras hijas. Obviamente mi esposa, por ser australiana, pues todo lo que tiene que ver con el inglés, pues lo domina mucho mejor que yo, y yo la parte de español, pero los dos participamos muy activamente en la educación de nuestras hijas, ¿no? Oye, hijas futboleras fuertes. Sí, no, hijas futboleras fuertísimas. ¿Tú cero futbolero? Cero futbolero. A mí me encantaba jugar con ellas de chiquitos porque ellas eran las que me decían que jugáramos y me decían, oye, papá, qué bien juegas. Obviamente no jugaba yo nada bien. ¿Por qué eras el papá? Porque era el papá. Hoy ya no me dicen Hoy ya captaron que no juegas bien. Hoy ya captaron que no juego bien, pero aprendo muchísimo de ellas. Me encanta ver partidos de fútbol con ellas, ya no los de ellas, cualquier otro, porque es un punto de conexión y yo creo que es importante tener esos puntos de conexión. Si a mis hijas les gusta el fútbol, pues qué bueno que ese sea el punto de conexión. Si les hubiera gustado cualquier otra cosa, ese sería el punto de conexión, pero creo que es importante generar esos puntos, ¿no? Y yo, pues eso, lo disfruto enormemente echándoles porras, viéndolas cómo crecen, cómo lo gozan, ¿no? El ejercicio es clave en tu familia. O sea, yo sé que tú haces unas cosas muy, muy, muy fuertes, tipo Ironmans, que siempre se me ha hecho que la gente que hace Ironmans es como, pues son como superhéroes, como de otro mundo. Sí, yo más que decir superhéroes, lo que a mí me da es una enorme disciplina. Y a mí la disciplina me hace muy bien. Entonces, y al mundo. Y al mundo, pero y además ayuda a que mi esposa también lo hace. Entonces, estamos muy clavados en eso. Pero pues sí, yo me voy a dormir todas las noches a las 9, 9:30. Un pollo. Sí, igual que mi esposa Ana, los dos nos vamos a dormir temprano. A veces nuestras hijas se van a dormir después de nosotros. Me levanto todos los días a las 5, 5:30. Y sí, a la semana le damos unas 15, 20 horas al ejercicio. Y a mí lo que me ha hecho los Ironmans pues es una enorme resiliencia ante cualquier otra cosa que pasa en la vida. Cuando haces estas pruebas y estás ahí 12, 14 horas, pues estás enfrentado al clima, ¿no? Y a veces te llueve y a veces hace calor, a veces la bici se rompe, a veces no se rompe y pues tienes que seguir adelante.
Y eso me da una fortaleza enorme para lo que hago todos los días. Y creo que también es un gran ejemplo para mis hijas. Claro. Y si bien es algo que no es que las forcemos, las impulsamos, pues ellas lo ven. Y ahora, por ejemplo, a mi hija de 16, pues he estado disfrutando corriendo con ella. Pero creo que lo más importante es esta resiliencia que te da el deporte, y el Ironman, pues sí es una prueba aparte porque es muy demandante. Y entonces tienes que echarle ganitas y tienes que levantarte a hacer ejercicio. ¿no? Exacto. También el entrenamiento mental. Correcto. No solo es la resiliencia física o la resistencia física, sino sí, y ponerte la mente, a la altura mental de las circunstancias, exacto, ¿no? Y la mente es lo que te saca adelante una y otra vez y te da la fuerza para salir adelante y para seguir haciendo lo que viene y lo que viene y lo que viene, ¿no? Pues eso, el poder hacerlo con Ana. O sea, al final de cuentas tu vida la divides entre el tiempo que le dediques al trabajo, el tiempo que le dediques a tu familia y el tiempo que te dedicas a ti mismo, ¿no? Pues yo comparto esto con Ana. Entonces matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Podemos hacer nuestra parte personal porque al final ya tiene sus metas, yo tengo las mías, pero bueno, pues lo compartimos claro, juntos, ¿no? Pero fíjate, tienes una posición muy importante, muy, muy importante. Y además te metes en todo, porque sí. Esta vocación de servicio que tienes y tal, y sin embargo pareciera que no, por cómo estableces la prioridad. Y ahí te va mi pregunta. Yo me imagino, es que el CEO de Shell tiene juntas y de pronto cenas en la noche y de pronto viajes. Eso le da en la torre a la disciplina. Sí. ¿Cómo le haces? Fíjate que ese es un buen punto, y eso es algo que a partir del COVID soy mucho más estricto. O sea, difícilmente yo voy a aceptar un desayuno con alguien, difícilmente voy a aceptar una cena en la noche. O sea, realmente son contadas porque me rompe la disciplina. Incluso los viajes, o sea, los hago cuando realmente tengo que hacerlos y los estructuro, los organizo alrededor del ejercicio para poder hacer todo. Pero sí, requiere una enorme disciplina. Y límites, y saber poner límites. Y saber poner límites. Y hago muy poco ya de esa parte social, ¿no? A lo mejor alguna comida, pero también es difícil para mí darle 2 horas de mi tiempo a un tema de trabajo, ¿no? O sea, me he vuelto muy eficiente, puedo tener reuniones de media hora, 15 minutos, 1 hora, y toda esta parte social la limito lo más posible, porque si no me da la vida. Si quiero levantarme a las 5:30 a hacer ejercicio, no hay forma que yo a las 8 esté desayunando con alguien, ¿no? Entonces, o reventando el día anterior. O reventando el día anterior, sí. ¿No? Y de hecho ha sido un tema en el que recientemente, en los últimos años, me he clavado y cada vez estoy más convencido, ¿no? Todo este tema de lo que es vivir más tiempo, no tanto como una aspiración de que quiero llegar a 120 años, ni mucho menos, pero sí vivir bien, ¿no? Yo tengo el tiempo que llegues, llegar muy bien. Llegar muy bien. Yo tengo el gran ejemplo, mi papá que tiene 88 años y está impecable. Qué maravilla. Y pues lo que ves allí es que, pues, ¿qué es lo que realmente hace que llegues ahí? Pues la salud, ¿no? El entendido de cómo te cuidas, de lo que comes, cómo duermes, ¿no? Y luego los otros 3 temas que son bien importantes para tener una vida larga, digamos, es tu relación con la comunidad, que lo hago mucho a través de la vocación de servicio y tener amigos y tener estas cosas. Otro tema del mindfulness, que cada vez lo entiendo más, de estar presente. ¿Estás practicando mindfulness? Practico mindfulness en el sentido de estar presente en lo que estoy, y no lo puedo hacer todo el tiempo, pero sí lo procuro, y he notado que mis conversaciones en el trabajo son mucho más ricas, con la gente retengo mucho más las cosas, estoy en el momento, estoy disfrutando, estoy contigo, estoy clavado en lo que estamos haciendo. Y el otro es el de tener un propósito, ¿no? Y yo creo que si tienes todas estas cosas, pues tienes una vida, desde mi perspectiva, plena, ¿no? Y eso ahorita es en lo que estoy trabajando, ¿no? Comer bien. En mi casa siempre hemos comido bien, pero ahora mucho más con clavado. Más conciencia, con sí. Más conciencia, el tema del alcohol, ¿no? En fin. Sí, darte cuenta ya el nivel de toxinas que le metíamos a nuestro cuerpo a lo güey, ¿no? Sí, y cuando lo empiezas a ver, pues empiezas a ver el efecto positivo que genera la alimentación, por ejemplo, en ti, ¿no? Y, y se va generando ese círculo virtuoso, ¿no? Y ahora ya, exacto, ir a una cena, pues más allá de las horas, pues es el cargar el estómago, tomarte una copa de vino y a lo mejor ya no descansar como podrías descansar, ¿no? Y ya no duermes bien. Y ya no duermes bien, sí, exactamente. He for She, en buena banda. ¿Tienes un enunciado de tu propósito? Mira, para mí ahora el propósito es estar presente, es estar en lo que estoy y es buscar ser una buena persona con la gente que está alrededor de mí. Es algo muy sencillo, pero si tú me preguntas ¿qué te gustaría que dijera tu tumba cuando te mueras? Simplemente decía, aquí yace Alberto Lafuente, que fue una buena persona. Yo creo mucho, Blanca, en esta idea de que yo no puedo controlar lo que tú haces, pero sí el cómo respondo. Y eso es para mí una guía de todo lo que hago, ¿no? Entonces, procuro que las cosas no me afecten o no me impacten en ese sentido, ¿no? Y poner siempre una cara positiva, ¿no? Decía,
brevemente antes que alguna vez me enfrenté a esta frase de Bertolt Brecht, ¿no? El poeta, el dramaturgo alemán, en una canción de Silvio Rodríguez, donde decía, pues la gente débil no lucha, la gente fuerte lucha un día, los más fuertes luchan muchos años, pero los realmente fuertes luchan toda la vida y esos son los verdaderamente imprescindibles, ¿no? Eso lo he tomado como una forma de vida, ¿no? Y yo creo que todos los días nos tenemos que levantar, pues a ser mejores, a luchar, a hacer un cambio, y esa es un poco la brújula que a mí me lleva, ¿no? Porque mucha gente dice, oye, pues llevas mucho tiempo en Shell. Sí, llevo mucho tiempo en Shell, pero todos los días estoy buscando cómo seguir creciendo, ¿no? No solamente en Shell, pero cómo seguir creciendo como persona, Es que ¿no? yo pienso que con un propósito así, la cancha es lo de menos. Claro. Porque donde estés, impactarás con eso que a ti te prende. Ese es tu móvil. Entonces, Exacto. ahora te tocó esta cancha, que es una cancha pues que tiene su reto. ¿Cómo has podido aplicar ese propósito y esa forma de operar la vida entre gobiernos, cambios de gobierno, reforma energética que va, luego que viene para atrás? ¿La perspectiva internacional te sirve? ¿Qué te sirve más? Sí, creo que a mí lo que me sirve muchísimo en el trabajo que yo hago es que en alguna etapa de mi vida trabajé como servidor público. ¿Cuánto tiempo estuviste de servidor? 5 años. No tanto. No tanto. La verdad, no tanto. Pero me forjó muchísimo. Yo tengo una enorme empatía cuando me siento con un funcionario público. Habla su idioma, puedes entender. Lo entiendo, sí. Y no solamente, o sea, yo te podría decir que la gran mayoría de ellos tiene ese propósito de que le vaya bien a México. Y algunos más, otros menos, pero ese es, creo yo, que en muchos de ellos ese es su móvil. Sí, a lo mejor se equivocan muchísimo en el cómo, pero al menos quieren de verdad ser servidores. Yo creo que sí. ¿La gran mayoría? Yo te diría que sí. Mira. Yo creo que sí. Cuando yo estuve ahí, era lo que buscaba la gente. Y entonces yo me identifico. Y podemos no estar de acuerdo, pero sí siempre siento muchísima... Ese puente está común, ¿no? Ese puente es común. A mí eso me ha servido enormemente. Y sí, sin duda una empresa como la que yo represento, pues me ha dado herramientas increíbles. Tenemos acceso a la mejor información. Todos los años, por ejemplo, tomo un curso en Harvard. Es un curso de una semana de actualización, ¿no? Y eso lo hago a título personal, no es un tema de Shell, pero lo hago como un tema de estar al día de cuáles son los temas relevantes. Y si bien muchos de esos temas no los puedo yo aplicar, porque en mi caso vienen desde el centro, ¿no? No tengo yo esa flexibilidad. Sí me ayuda para ver si estamos... ¿Tú reportas directo a...? En mi caso reporto a Houston. Okay. ¿No? Mi jefe es el vicepresidente ejecutivo de Aguas Profundas de Shell. Ya un poco técnico el asunto, pero lo que sí me doy cuenta tomando estos cursos es que en mi empresa sí tenemos la oportunidad de estar siempre al día con los temas de vanguardia, ¿no? Tengo esa gran ventaja, virtud de trabajar en una empresa donde siempre vamos a estar aplicando lo último de lo último y además con unos valores que se casan perfecto conmigo, ¿no? Que son honestidad, integridad y respeto. Entonces, con ese contexto, pues me permite hacer negocios en México siempre de la mejor manera, ¿no? Jamás en Shell, a veces nos equivocamos, pero jamás nadie me va a pedir hacer algo que esté medianamente gris. Las cosas para nosotros normalmente son blancas o negras y eso hace que muchas veces nos perdamos de muchos negocios, ¿no? Pero eso me da también una enorme tranquilidad dormir en las noches, ¿no? Yo tengo amigos que tienen... Ay, lo que dices que es importante. Sí, es importantísimo. Yo soy un privilegiado porque yo tengo amigos que están en el sector privado y que a lo mejor tienen un restaurante, pero que a lo mejor tienen que dar una mordida para poder seguir con su restaurante abierto, etcétera. Yo no podría hacerlo y tengo la gran ventaja, el privilegio de estar en una empresa que me da eso, ¿no? Y no todos tenemos esa ventaja. No es que no critico. La propia ética de la empresa te protege. Exactamente. Oye, me encanta tu formación, 2 licenciaturas, luego 2 maestrías y evidentemente el trabajo que traes tendrá mucho de técnico y mucho de personal. ¿Cómo te informas? ¿Qué estás aprendiendo en este momento? Mira, ya dijiste, una vez al año te vas a Harvard a actualización. Ole eso. Exactamente. ¿No? Leo mucho de temas de negocio y leo también mucho de todo lo que tiene que ver con mi sector, el sector energía, ¿no? De hecho, hace un par de semanas en Shell estamos suscritos a una revista estas que te manda información todos los días y entonces me decía la persona, oye, estamos renegociando la tarifa de lo que nos cobran y te tienen a ti entre los que utilizan más esta herramienta. Muy
queremos, bien. bueno, muy bien y muy mal, porque me dice, queremos entender por qué en tu rol estás leyendo tanto de esto, ¿no? Ajá. Y yo decía, bueno, quizás sí, el 80% no lo aplico en el día a día de mi trabajo, pero a mí me llena mucho seguir aprendiendo de estos temas de energía, ¿no? Entonces, más allá de que sea algo que esté pasando en Rusia o en Uzbekistán, a mí me llama mucho la atención. Entonces, todo aquello que me permite ese crecimiento, pero muy clavado en mis temas de energía. Sí, muy técnico. Muy técnico. Luego también en los temas de negocio en general, que me llaman mucho los temas que tienen que ver con liderazgo, con formación humana, con finanzas, hacia dónde va el mundo, todo el tema de inteligencia artificial. Evidentemente el ESG hoy día. El ESG y el ESG visto como un reto real, porque yo lo he visto que en Shell nos hemos comprometido a caminar en el sentido de ESG y creo que todos los días vamos en la dirección correcta, pero el reto ha sido mucho más grande de lo que nos imaginábamos. Bueno, pues es que no me puedo imaginar en hidrocarburos y eso, ESG. Exactamente. Y bueno, la empresa está comprometida, los empleados estamos comprometidos, pero no vamos a la velocidad que quisiéramos. Esa es la verdad. Porque al final se necesitan muchas cosas para que esto camine. Se necesitan que los gobiernos se pongan de acuerdo, que las empresas se pongan de acuerdo y que la tecnología vaya a la velocidad a la que queremos que vaya. Entonces, sí te digo con un poco de frustración que me encantaría que fuéramos más rápido de lo que vamos. Pero bueno, vamos en la dirección correcta, ¿no? Oye, ¿y tantita frustración en México o no? Pensando en tu chamba, Shell, México y lo que se ha podido avanzar. Yo soy optimista. Yo veo en la llegada de Claudia, al menos en este tema, a alguien que cree y que está comprometida con el tema de la transición energética. Uh-huh. Y espero que se den las cosas. Todavía no tengo claro cómo lo quiere implementar, cómo lo quiere hacer, pero le escucho hablar del tema de eliminar la pobreza energética, del tema de energías limpias, la transición energética. Al menos el discurso es sensato. El ¿no? discurso es sensato, sus credenciales te hacen pensar que realmente lo cree y por eso soy optimista. Lo que no tengo muy claro todavía es el cómo está pensando hacerlo y ojalá que en ese cómo está pensando hacerlo podamos, y digo podamos en sentido de la sociedad civil y el sector privado, pues contribuir, aportar, ayudar a que se materialice, ¿no? A que ocurra. Y en cuestión los empresarios de México, o sea, porque una de las cosas que me da mucha curiosidad de imaginarme tu día a día y todo lo que aprendes es estar con servidores públicos, pues del tamaño importante, ¿no? De los que toman las decisiones. Y luego con los CEOs de las empresas globales que traen otra perspectiva y son las buenas prácticas que hay que copiar. Y luego con empresarios. Sí. ¿Qué lecciones te da estar cerca del poder? El poder como sea que se ejerce aquí en México. Yo lo que veo mucho en los empresarios mexicanos es esta idea de cómo sí, de ser resilientes, de adaptarse, pero con el enorme reto o preocupación de qué estás dispuesto a hacer o no hacer para ser exitoso. Estamos hablando de, le tienes que entrar muchas veces a la corrupción para poder avanzar. Así es. Cuando yo veo a mis pares de las empresas globales, y creo que por eso me siento tan cómodo con ellos, nos guían más o menos los mismos valores y principios y entonces estamos todos en el mismo canal. Creo que a veces muchos de los empresarios mexicanos no están en esa posibilidad, digámoslo así, o el cómo se han venido haciendo las cosas por décadas y décadas, pues los pone en una situación más difícil. O no están en esa posibilidad, no se quieren poner en esa posibilidad también, porque pues pueden ponerse. Si se pueden poner las globales, porque ellos no. Sí. Implica renunciar a mucho. Eso es el tema. Ese es el tema. Y creo, digo, yo te estoy preguntando a ti, ya estoy opinando, pero creo que falta sentido de comunidad también en la empresa, sentido de ver más por el de enfrente a mí y no solo por mí. No sé qué nos sigue pasando a los mexicanos en eso. Sí, creo que somos muy permisivos, Blanca. Yo cuando veo, por ejemplo, pues aquí hemos tenido personajes políticos y empresarios, voy a decirlo así, desnenables, ¿no? En términos de lo que han hecho, la corrupción. Pero sin embargo se pueden parar en un restaurante a comer y la gente les va a aplaudir y van a tener... Lo permitimos, ¿no? Eso y no ocurriría en otros lugares. Lo permitimos, aplaudimos una serie. O sea, yo oigo hablar conversaciones de qué listo está el, qué bárbaro. Digo, no es listo, es un corrupto. Exacto. No, sí. O sea, los valores se nos hacen bolas. Los valores se nos hacen bolas, exactamente. En otros países, la gente, ya no digas tú el gobierno, pero la gente, la sociedad no lo permite, ¿no? Sí. Y aquí lo aplaudimos, ¿no? Me parece increíble, ¿no? He for She, en buena banda.
¿Cómo se construye una buena reputación? Ya sé que no te quieres poner medallas, pero me vale. Yo te las pongo. Tienes muy buena reputación. Si tuvieras que dar una clase de cómo la construiste, ¿es a base de qué? ¿O en qué tendría que clavarse alguien que quiere ser un profesional que crezca impoluto? A mí me ayuda mucho, me guía mucho liderar a través del ejemplo. Yo no es que hable mucho de cómo tienen que hacer las cosas, pero creo que la gente aprende de cómo yo hago las cosas. Yo alguna vez aprendí o escuchaba, y la verdad es que no sé si eso es cierto o no, pero algún expresidente que le decía a su chofer todos los días cuando le abría la puerta del coche: oye, cuando me vas a subir al coche, recuérdame que soy muy tonto, ¿no? Con otras palabras, ¿no? Pero a mí me ayuda mucho el todos los días ser humilde, reconociendo lo que no tengo, lo que me falta, lo que no soy, lo que puedo aprender de los demás. Y en ese sentido siempre estoy abierto a aprender, a experimentar, a escuchar. Y entonces creo que la reputación muchas veces tiene que ver con que la gente a lo mejor me ve al principio distante porque soy tímido, pero creo que la gente rápidamente se da cuenta que soy muy cercano. La gente en mi oficina me percibe como alguien muy, muy cercano. Yo me conozco el nombre de todas las gentes que trabajan en mi oficina, como con ellos de manera regular. Me gusta estar cerca de la gente. Entonces creo que mi reputación va un poco en torno a ser alguien siempre aterrizado, ¿no? Alguien me decía siempre: acuérdate que la vida tiene sus subes y bajas, como una rueda de la fortuna. Cuando estás arriba, acuérdate que vas a estar abajo. Y eso siempre me hace tener como los pies muy bien en la tierra, ¿no? Y yo, si hago un compromiso con alguien, no importa que después salgan otros 10 compromisos mejores, pues con el que quedé al principio, ese es el que voy a cumplir. Entonces soy un hombre que hace lo que dice que va a hacer. Y creo que eso le da a la compañía, le da certidumbre porque sabe que si me comprometo van a pasar las cosas, pero también la gente que está alrededor mío sabe que pues genero confianza porque lo voy a hacer, ¿no? Entonces, Es que cumplir la palabra es tan en lo cortito como en: yo quedé de tomar un café contigo, voy Exacto. a ir. Sí. Esas cosas para mí, y en casa sí tomamos las decisiones. Cuando recibimos una invitación y la queremos tomar, pues la tomamos con plena conciencia. Y si después hay otra cosa que sale, pues eso ya no pasa, ¿no? Porque generamos ese compromiso. Y yo lo hago mucho con mis hijas, ¿no? O sea lo que sea, para mí eso es básico. El cumplir, el compromiso, el que la gente pueda confiar en ti, me parece que es... Y yo creo que mucha de mi reputación se ha construido alrededor de la confianza. Y que la gente sabe que a lo mejor no me va a salir todo, pero si yo creo en que iba a hacer algo, lo voy a hacer, ¿no? Tienes muchas habilidades técnicas muy concretas y eres muy especialista en tu tema. Pero aquí estás hablando mucho de las habilidades soft de liderazgo. Sí, porque yo creo que al final el liderazgo, como yo lo entiendo, va más allá de tu especialidad o de lo que haces, pero es en el cómo te relacionas con los demás, ¿no? Cómo generas cambio, cómo generas situaciones positivas, cómo haces que la gente crea en una idea, cómo te relacionas, cómo te comunicas. Sí, para mí el liderazgo va mucho más allá de tus habilidades. Y eso lo aprendes, ahí no te vas una vez al año a Harvard para soft. O sea, No, esas me ¿dónde las encantaría. estás aprendiendo? ¿O cómo las has aprendido? Me encantaría. Creo que va un poco con esto que platicábamos del tema de estar presente. Y yo soy alguien que busco estar siempre muy consciente de mi entorno y de cómo estoy siendo percibido y cómo percibo a los demás y cómo voy aprendiendo de esas situaciones del día a día y cómo voy leyendo mi entorno y cómo leo a la gente y cómo leo lo que está pasando alrededor de mí. Y creo que es como un músculo. Entonces, en la medida que más lo haces, pues se te va dando más fácil, ¿no? Y yo así es un poquito como lo aprendo. La conciencia. Yo creo que quienes meditamos, el chiste no es el tiempo de la meditada, sino el fruto que te da a lo largo del día a estar consciente y presente, ¿no? Correcto. ¿Te pasó algo que te puso en este modo? ¿O tienes esa sensibilidad educada desde niño? No te podría decir que tuve un evento o algo que lo haya detonado. Tampoco creo que sea algo que vino, quizás simplemente el entorno donde uno se va desarrollando y va creciendo, ¿no? Pero quizás viendo crecer y escuchaba estas discusiones que a lo mejor se dan en la familia y que le echaban la culpa a uno y al otro, yo decía, ¿cómo puedo hacer que todo esté bajo mi control, ¿no? O sea, ¿por qué le voy a echar la culpa a mis papás de quién soy yo hoy? ¿Por qué me voy a enojar con cierta persona que dijo?
al final de cuentas las respuestas tienen que estar en mí, ¿no? Entonces es eran algo reflexiones que tenías de niño. Exacto. Y hoy pues estoy muy tranquilo y estas conversaciones a veces las tengo con mi esposa, ¿no? Que a lo mejor algo le molesta y dice, es que dije, no hay que esperar, no tienes que esperar nada de nadie, o sea, está en ti el cómo respondes. No sé, creo que hoy ya lo tengo de manera innata. Sí, lo verbalizas mucho más. Exacto, se me da más fácil. Puede ser, esto que decías de la timidez, estas personalidades tímidas que están, cuando van creciendo y van entendiendo el mundo más ensimismados, tienen mucho de gane, lo estoy reflexionando ahora, porque empiezan a observar al mundo sin intervenir tanto como otros tipo yo. Yo tengo un hijo muy tímido y lo veo muy observador. Uh-huh. Y de repente me avienta unas reflexiones que digo, ay, qué envidia, ¿no? Yo tengo que llegar a eso a partir de trompicones. Claro. Puede ser, ¿verdad? Sí, puede ser. Ganancias de tu personalidad. Sí. Dime para terminar, 3 mujeres que te parezcan chidas, admirables. Pues mira, tengo la fortuna a través del Consejo de Empresas Globales trabajar con unas grandes mujeres. Y yo te diría que, por ejemplo, con Luz Adriana, cuando estaba de CEO de Visa, ajá, era además tesorera, entonces me tocó trabajar cerca con ella y bueno, la aprendí muchísimo a Luz Adriana. Luz Adriana es una persona pragmática, cómo hacen las cosas. Le gira muy rápido la cabeza, en 2 minutos ella toma la decisión, aprendí mucho de ella. De Paula Santilli, una bala muy directa, de carácter muy fuerte, ajá, una persona muy inteligente y bueno, a Paula también le aprendí mucho del cómo se desenvuelve ella, el cómo se relaciona y el cómo hace las cosas. Como muy energética, como, ¿no? Muy energética. Uh-huh. Y Mónica Aspe, que he tenido la fortuna también, coincidimos los 3 años. Mónica Aspe tiene siempre este sentido de ver las cosas desde donde nadie las está viendo. Hijo, qué delicia es esa cualidad, ¿verdad? Esa es una súper cualidad y podemos estar teniendo una discusión sobre algo y a lo mejor empezamos todos a hablar sobre un ángulo y de repente Mónica de la nada sale algo 180 grados distinto de lo que estábamos viendo, ajá, todos y es súper refrescante. Entonces, y además tiene una gran personalidad y es muy colaborativa y siempre es optimista y en fin, pero digo... Sí, nombraste 3 y tienes miles. Tengo miles. Sí. Mónica Flores, de que decías de Mónica, ese sentido del humor que tiene sí, Mónica, yo también lo aprecio muchísimo. En fin, de todas estas aprendo. Oye, de estas 3 que dijiste, ninguna ha estado todavía en Buena Banda, todas pendientes. Ah. Hace poco me decía alguien, ¿qué vas a hacer cuando se te acaben las mujeres para Buena Banda? No, bueno, se te van a acabar. Que no se me van a acabar. Lo que vas a tener que hacer es el podcast todos los días. Exacto, más bien. Mil gracias por estar acá. No, al contrario. Conversación, gracias. No, mil gracias a ti, Erika. Escuchaste Buena Banda He for She. Este episodio fue traído hasta ti por General Motors. Espera un nuevo capítulo cada 15 días y conoce a los mejores aliados de México. Buena Banda He for She es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera. Lo graban Santiago Parra y Raúl Cetina en el estudio de Pedro y el Lobo. Y la producción de video es de Miguel Montaño. La producción general corre a cargo de Luisa Martínez. Y la postproducción es de Alejandro Muñoz. Contáctanos. buenabanda.podcast@gmail.com